Buenas noches, el día de hoy vamos a iniciar una nueva asignatura que es Educación para la Ciudadanía. Está muy relacionada con el tema de historia, así que no es muy indiferente que digamos, así que comencemos. El primer tema que vamos a tratar hoy es sobre los derechos humanos y la ciudadanía. Vamos a tratar sobre todo cómo es ser un buen ciudadano, qué son los derechos humanos, la relación con la ciudadanía activa y su rol responsable. Entonces, ¿qué son los derechos humanos? Pues son principios y libertades que fundamentalmente están en todas las personas, es decir, todas las personas tienen los derechos por todos por igual, así sea una persona privada de la libertad o una persona pues de a pie como yo, por ejemplo, tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. A veces se contradice cuando los llevamos sobre todo a la cárcel, a los reformatorios, porque se supone que ahí pierden los derechos y ahí se contradice la Constitución. Así que es un tema sobre todo de debate, porque los grandes países también requieren esto, sobre todo países cuando toman mano dura contra la delincuencia, por ejemplo allí en El Salvador con el tema de Bukele, que varios países lo critican sobre todo por vulnerar los derechos humanos, porque les están quitando los derechos a los presos. Hay gente que obviamente está en desacuerdo, otros de acuerdo, pero la mayoría de gente sí está de acuerdo con el presidente, porque recordemos que cuando una persona violenta pues el derecho de otra persona ya debería perderlo automáticamente, pero eso de la Constitución lo contradice y es un gran tema de debate. Entonces, ¿cuáles son las características de los derechos humanos? Pues los derechos humanos son universales, son inalienables, interdependientes, indivisibles y sobre todo progresivos. Buscan que cada sociedad pues progrese sobre todo. ¿Cuáles son las clasificaciones de los derechos? Pues primero están los derechos civiles, que son de todas las personas, los derechos políticos, los derechos económicos, los derechos sociales, culturales y los derechos colectivos. Todos van correlacionados, pero más se habla sobre los derechos civiles y los derechos políticos. ¿Cuándo se originó este tema de los derechos, de la democracia? Como ya sabemos y lo vimos en historia, viene desde Grecia. Los primeros ciudadanos que propusieron este tema fueron esos grandes filósofos que vienen de esta gran civilización. Entonces desde ahí se ha venido hablando sobre todo eso, pero de ahí como digámosle como una norma establecida, nosotros que todos los países estuvieron de acuerdo pues en 1948 declararon la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde ese año todos, la mayoría, tampoco es que todos los países hayan aceptado, pero el 90% de los países pues están de acuerdo con los derechos universales. ¿Cuáles son? Pues por ahí el derecho a la vida, a la educación, a un nombre, que son los primordiales. Entonces eso en todos los países se aplican estos derechos. Entonces ahora vamos con la ciudadanía. ¿Cómo ser un ciudadano responsable? Ser un ciudadano responsable y va a implicar ejercer esos derechos, ejercer esos deberes y cumplirlos dentro de una sociedad establecida, en este caso acá en la sociedad de Ecuador. Tal vez que desde algo pequeño, desde mi familia, pues tengo que ir cumpliendo con mis deberes y con mis derechos. Entonces la participación ciudadana es la intervención activa que hacen las personas que afecta a la comunidad y al país por ende. Entonces si pequeñas acciones van a verse la diferencia, porque a veces cuando vamos a votar decimos es que mi voto, por un voto que es, no va a cambiar nada el país. Entonces no le damos conciencia desde ese pequeño cambio que nosotros podemos darle. Entonces tenemos que tener cuenta desde esas pequeñas cosas hasta lo más grande, que nosotros somos capaces de comenzar ese cambio. Entonces la democracia, como les decía, la democracia es donde nos garantiza los derechos humanos. Si no hay un país democrático, pues es casi imposible que existan los derechos humanos, sobre todo el respeto hacia estos.
Entonces, gracias a la democracia tenemos la participación igualitaria y el tema de los derechos. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de protección que tenemos como personas civiles? Pues la Constitución, como sabemos, está por encima de todo. La Constitución es lo que manda prácticamente. Luego están las defensorías, la más conocida por ahí, la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales, también las leyes nacionales. Entonces esto les va sobre todo a defender de posibles injusticias de un ciudadano promedio ante la justicia. Entonces los derechos de grupos vulnerables, los grupos prioritarios siempre están los niños, mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, inmigrantes, que son los que tienen la prioridad en caso de alguna emergencia. Por ejemplo, nosotros, alguien dice terremoto, y primero a los niños y a las mujeres son los que más prioridad tienen, ¿ya? Es algo que la Constitución, no es que por qué, profe, pues por la Constitución prácticamente nos obliga a cumplir eso. Nosotros tenemos que cumplir lo que dice la Constitución y punto, no podemos contradecirla prácticamente, porque si nosotros queremos, por decir, hacer algo diferente, tenemos que hacerle reformas, cambio de Constitución, etcétera. Y para eso necesitamos hacer lo que se hizo hace poco, el referéndum, consultar al pueblo si quiere cambiar o no. Y la mayoría pues no estuvo de acuerdo esta vez. Entonces, ¿cuáles son las principales violaciones de derechos que tenemos en los países? Aquí en Ecuador, sobre todo, está el tema de la discriminación y la violencia, que es un tema preocupante sobre todo. Aquí afecta para el empleo, para la educación, para todo se va afectado. Son algo que nos afecta prácticamente a todos, así que hay que tener siempre en cuenta esto. La discriminación va desde cosas pequeñas, desde el mismo bullying en las escuelas, desde a cosas muy sencillas hasta la explotación laboral en los trabajos, a veces en trabajos mal remunerados, no están con los beneficios de ley, no están asegurados, etcétera. Y podemos ver en gran parte del país esa explotación, y a veces porque no hay trabajo, no hay fuentes de ingreso, pues a veces se aceptan lo que es ese tema de explotación laboral. Y esto ha pasado durante toda la historia, y ya lo hemos visto en historia, vaya la redundancia. Entonces esto afecta sobre todo a la dignidad y el desarrollo de la persona y del país. Entonces siempre hay que tratar de reclamar lo justo. Entonces vamos con la educación. La educación es clave para los derechos humanos, para formar ciudadanos críticos, sobre todo, solidarios y comprometidos con la justicia. Por ejemplo, nosotros como padres, pues nosotros somos los primeros, por decirlo, los primeros maestros en enseñarle a nuestros hijos pues los valores. Si yo tengo excelentes valores, pues mis hijos prácticamente lo van a replicar eso. Si yo soy una persona puntual, honesta, respetuosa, pues mi hijo lo va a hacer en la escuela, en el parque, con un grupo. Eso pasa. Entonces nosotros, para formar estos ciudadanos, estos nuevas personas que sean justas, solidarias y sobre todo que sean comprometidas con este tema de la justicia, pues lo tenemos que formar desde pequeño, porque a veces no entramos en conciencia. A un niño le decimos desde pequeñito, le decimos al niño, y si te pones a barrer te doy un caramelo, y ya le estamos condicionando desde pequeños, ya desde pequeños corrupción. Entonces no le damos esa libertad de decidir si lo quiere hacer porque le nace, sino porque le condiciono. Si haces los deberes te voy a comprar un celular, si haces los deberes que le estoy condicionando. Y por eso a veces los resultados de adultos, vamos a un puesto político, el estudiante por resultado va a ser presidente, pues lo primero que va a hacer es meter a toda la familia a trabajar justo ahí. ¿Por qué? Porque eso ya lo aprendió desde pequeños. Me dieron algo a cambio, pues yo tengo que compensarlo. Entonces nosotros desde pequeñitos tenemos que enseñarles cada valor. Y como les digo, nosotros como padres somos los primeros maestros en enseñarles todo prácticamente. Entonces,
esto de la ciudadanía va relacionado. Ahora los nuevos ciudadanos, los nuevos niños, por decirlo así, ya nacen en una en una era digital. Entonces, ellos ¿qué van a pedir después cuando sean adolescentes? Van a pedir la privacidad, y a nosotros como adultos tampoco nos gusta que nos violenten este tema de la privacidad. Y solo con agarrar el celular ya es algo tal vez que me moleste. Entonces esa libertad de expresión se ve cortada. ¿Pero por qué? Tenemos que enseñarlo desde pequeños. Entonces siempre hay que tener ese cuidado. Y ahí viene la ética, los valores de la convivencia, el respeto, la empatía, la solidaridad, la honestidad. Todos los valores conjuntamente vienen a fortalecer a ese niño, a esa nueva persona, a la comunidad. Si él aprende a hacer cosas buenas, pues en la mayoría de casos va a contagiar a los demás amigos, estudiantes, donde vaya él a compartir. Así que es muy importante, por eso les digo, ser buenos padres desde pequeños. Tal vez estoy pensando ser padre o ya lo soy, pues tengo que ser lo mejor que pueda, educar a mis hijos en valores sobre todo, porque luego nos quejamos de la sociedad y eso es lo malo de nosotros, no aceptamos nuestra culpa. Desde niños a veces le decimos, no está mal, a veces no le decimos ni que acepte, porque un niño también se equivoca, también tenemos que decirle, si está mal hay que decirle que tiene consecuencias. Entonces, porque así es la vida adulta, a veces se llevan esos malos hábitos y ya cuando son adultos llegan 2, 3 veces tardes al trabajo, chao, los despiden. Y a veces se preguntan, pero ¿por qué seré así? Y no se dan cuenta que de pequeñitos no presentaban deberes, llegaban tarde a clases. Entonces, esas son las consecuencias y ya de adultos los que se dan cuenta no son ni siquiera los mismos hijos, sino los padres son los que se dan cuenta de sus errores. Entonces hay que tener en cuenta eso, ser mejores padres, y esto va a mejorar la sociedad. Entonces por eso yo siempre digo, nos va a tardar 2, 3 generaciones en cambiar esta mentalidad, porque tal vez los que recién se están educando recién van a ser conscientes que debemos formar ciudadanos críticos desde los primeros años, no necesariamente ya cuando es una persona formada. ¿De qué me sirve a mí ya cuando tengo 26, 27 años recién enterarme qué es el respeto, qué es la empatía? No, y eso lo tengo que haber generado desde pequeño. Así que siempre hay que ser buenos padres, enseñar cosas buenas, porque el niño aprende, ya sea cosas buenas o cosas malas, las va a replicar. Y a veces existe esa contradicción en la escuela. Como les digo, el rol de la escuela es muy importante, pero el rol comienza en la casa. Si tal vez yo no soy un buen padre, grito, por ahí tengo discusiones, por ahí tal vez sea problemas de alcohol, problemas de lo que sea, mi hijo me está viendo desde los primeros años, así que siempre hay que tener ese cuidado, porque a veces es que son pequeñitos todavía no se dan cuenta, ellos se dan cuenta, tal vez hasta nosotros mismos nos acordemos ya desde los 5 o 6 años de lo que se hacía en casa. Entonces siempre hay que tener en cuenta, el rol de la escuela es reforzar esos valores que ya tienen los niños. Entonces nosotros como padres, pues nuestro encargo es preparar esos primeros valores. Entonces la escuela enseña estos derechos, pero no sirve de nada si en la escuela se le enseña a ser buena persona, a ser empático, etcétera, todos los valores positivos, y en casa va el papá y la mamá hacen todo lo contrario, y el niño se confunde, y ahora, ¿qué hago? Esto está bien, esto está mal, se confunde, tiene crisis hasta de identidad, no sabe qué mismo hacer por su vida, entonces de ahí comienza, y desde pequeños mismos. Entonces siempre hay que tener esa lección. Por eso yo siempre digo, debería existir una escuela para padres, porque no todos pueden ser padres, pero bueno, ese es tema de debate en otra clase. Entonces, como les decía, la escuela es donde se enseña, se refuerza esos valores, se promueve la participación y sobre todo forma líderes, porque en la escuela vamos a ver que hay unos niños callados, tímidos, otros que no les gusta hablar, etcétera, y no debería ser así, debería ser lo contrario, ¿ya? Obviamente no todos vamos a tener con esa algabería de hablar, pero sí que sean participativos, que den su opinión, ¿ya? Ese es el tema número uno. Siempre hay que ser buenos padres, digo yo. El tema número uno, el debercito, tiene que responder solo la pregunta en 3 líneas, que ya me estoy cansando
de leer deberes hechos por ChatGPT, la verdad. Así que en estos deberes que les voy a mandar, 3 líneas nomás quiero. Tiene que escribir y responder la pregunta. Usted como persona, ¿cómo ejerce el derechos y deberes como ciudadano? ¿Ya? Así que tiene que tener en cuenta cómo los ejerce. Es buena persona, es mala persona, trata de mejorar, porque siempre tratamos, pero nos quedamos en el proceso. ¿Ya? Ese es el debercito, que me expliquen 3, 4 líneas cómo usted como persona ejerce sus deberes y sus derechos. Nada más. Si lo hacen 3 líneas, 10. Si lo hacen más de 10 líneas, le pongo 0. Porque ya hay mucho chat GPT, Dios mío. Les manda a hacer una opinión completa y todos tienen lo mismo. Chistos. Y entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche.